Señora ministra Aurora Vergara, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Julio, muy buenos días a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. Muchas gracias por este espacio para conversar sobre lo sucedido con la ley estatutaria. Claro que sí. Ministra, yo siempre he expresado una gran admiración por su trabajo y por su preparación y su hoja de vida. Pero ¿usted aceptaría que aquí pudo haber afectado el final de su plan en parte su ingenuidad en confiar por ejemplo, en el equipo de congresistas del Pacto Histórico? Lo primero que hay que entender del paso de un documento de una Cámara a la otra, Julio, y a todas las personas que nos escuchan, es que lo ocurrido en el paso de la Comisión Primera a la plenaria del Senado no es la primera vez que un documento refleja inconformidades de un grupo a otro. La única diferencia entre el documento que salió de la Comisión Primera y los tres anteriores es que el tiempo ya era muy poco para lograr los espacios de concertación que se establecieron en las anteriores cámaras. Por ejemplo, en la plenaria de la Cámara de Representantes había un artículo también bastante sensible sobre la vinculación de los docentes a la carrera, y logramos en la transición de esa Cámara a la Comisión Primera de Senado suprimir ese artículo con la conversación y con el tiempo requerido para lograr ese acuerdo. Ahora, con la transición en la Cámara de Representantes, este proyecto de ley estuvo un poco más de 8 meses y en el Senado solo un mes. Y al final yo sí noté la angustia de muchas personas en lograr integrar la versión de los artículos como los esperaban, y empezó a configurarse un escenario de desconfianza que se manifestó en básicamente decir la única salida de muchas posturas políticas es archivar el documento. El reto que eso plantea es que en la deliberación entre quienes debieron haber, por ejemplo, establecido el rol de la evaluación o el formato de la evaluación, o la manera como nos ponemos de acuerdo en el artículo 15, que fue el más debatido, el artículo de educación inicial, que también requiere una estatura política de quienes deciden sobre la vida de la mayoría de los colombianos y colombianas para ver el futuro con esperanza. En las últimas horas de esa deliberación, pues básicamente imperó la desconfianza de los diferentes partidos y la decisión que ya no había más espacio para establecer consensos y acuerdos. Ministra, pero este proyecto de ley, al igual que otros proyectos del gobierno como la reforma a la salud, se caen por esa falta de consenso y resulta que ustedes van a intentar buscar ese consenso y lo que pasa es ya lo que estamos viendo, que se castigan esos acuerdos y que luego no se pueden sostener. ¿Ustedes piensan que ese texto que salió de ese debate fue el real error que llevó a que hoy la ley estatutaria de educación se hunda? No estoy segura que esa sea la última posición, porque, por ejemplo, en los últimos 2 días no se agendó este proyecto para debate, es decir, el cuarto debate de la ley estatutaria no se agendó. Y si todas las partes involucradas hubiesen puesto en el centro a la generación que requiere una ley como esta, a los niños y niñas, si lo que hubiera imperado no hubiera sido la polarización entre los diferentes partidos y sectores, probablemente se hubiera logrado ese acuerdo. Y aquí, para toda la ciudadanía, es importante tener en cuenta qué es lo que está en juego. Tenemos una generación de estudiantes que no cuenta con las herramientas para educarse. Y usualmente, como los niños y las niñas no son los que están haciendo esos llamados de atención, sistemáticamente la sociedad les deja de últimos. El artículo más importante de la ley estatutaria, y cuando volvamos a radicar este proyecto y sigamos debatiéndolo, siempre le voy a insistir al país: Colombia no puede seguir arriesgando el futuro de la generación de estudiantes que tiene el sistema educativo. Este es un país que tiene aún más de 28.000 escuelas sin ningún tipo de herramienta que les permita mejores oportunidades. Por ejemplo, 28.000 escuelas sin acceso a Internet. Más de 3.000 escuelas que aún no tienen electricidad, más de 8.000 escuelas que ni siquiera terminan el 10º y 11. Y por esa razón la ley estatutaria es tan importante, porque organiza el Estado y nos permite tomar decisiones como nación para que las generaciones futuras y las presentes
tengan mejores oportunidades. Así que el tiempo juega un rol, claro, pero también la voluntad y el compromiso con esta generación de niños y jóvenes. Señora ministra, saquemos a FECODE de la ecuación. Usted hizo lo que tenía que hacer en la Comisión Primera del Senado de la República y fue lograr consensos, lograr acuerdos para conseguir votos y tramitar una reforma muy complicada. Pero desde el principio vimos que el presidente, a través de sus trinos, de sus declaraciones, pues estaba palabras más, palabras menos, desautorizándola a usted y desautorizando el acuerdo al que llegó con las distintas fuerzas políticas en la Comisión Primera. ¿No será, señora ministra, que entonces la culpa de que esto se haya caído es precisamente de la inflexibilidad del presidente de la República a la hora de llegar a acuerdos políticos? Yo tengo una interpretación diferente de esto, Lucas. El presidente de la República sistemáticamente insiste en el Consejo de Ministros en lo siguiente: el punto 1 del plan de gobierno de este gobierno del cambio es la educación. Y su argumento es importante, es prioritario que se le cumpla al país la promesa del programa de gobierno. Ahora, hay un debate sobre el funcionamiento del sistema, sobre el financiamiento del sistema. Este año logramos poner la educación en 70 billones de pesos. Y es fundamental que el país se ponga de acuerdo, como muchas otras naciones, en que este sector necesita muchos más recursos. La insistencia del presidente de la República es fortalecer el sistema público. ¿Y por qué es importante esto? Si el país logra ponerse de acuerdo en que si aún tenemos toda una generación de estudiantes para los que la educación es un privilegio. Yo escuché esta mañana en Amanecer W una persona que mandaba un mensaje diciendo que quisiera tener los recursos suficientes para que sus hijos se pudieran formar. Es un país donde la mayoría de las personas que acceden al sistema público no tienen acceso a lo básico. La insistencia del presidente, más que una inflexibilidad, es de coherencia política. Coherencia con un programa que le prometió a un país que fortalecería el sistema público, como hoy lo estamos haciendo con las universidades. Logramos duplicar el presupuesto a las universidades públicas para fortalecer sus bases presupuestales, y lo que esperamos en coherencia es que reciban a más estudiantes en el marco de la política de gratuidad Puedo Estudiar. Ministra, usted lo ha dicho y usted y yo lo sabemos porque conocemos las regiones y conocemos las condiciones de cómo se estudia en corregimientos del Bichada, en corregimientos del Chocó, en corregimientos de las diferentes de los diferentes territorios de Colombia. Pero yo tengo una gran duda, y es ¿qué pasó ese día cuando usted logró ese acuerdo con los senadores Paloma Valencia, con David Luna? ¿Qué pasó allí? ¿Usted era consciente de que ese acuerdo que usted estaba firmando con ellos quizás no iba a caer bien con FECODE? Lo primero, es importante considerar que, como se me dijo en la Comisión Sexta del Senado, los ministros y las ministras no votamos. Eso me lo recordaron de manera sistemática en el Senado. Lo que hacemos los ministros y las ministras es llevar una propuesta al Congreso para que sea debatida y para que sea votada. Eso es lo primero con relación a la enmienda. Lo segundo, Yoreli, que nunca apropiadamente te he dado la bienvenida a la familia W. Estoy muy orgullosa de tu presencia en este espacio. Y usted más que nadie sabe, por ejemplo, en el Baudó, en el departamento del Chocó, la mayoría de las escuelas de esa zona no terminan el 10º y el 11. Y lo que encontramos en esa enmienda, y es muy importante para el país poder saber, una ley como esa, la ley estatutaria, pasa por 4 cámaras. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes, la Plenaria de la Cámara de Representantes, la Comisión Primera del Senado y la Plenaria del Senado. Cada documento que se aprueba tiene la personalidad de la comisión de la que sale. Y esa enmienda es el producto de un grupo de senadores y senadoras que estableció cuál era la visión de la educación que tenía para el país y sus condiciones para que se votara esa enmienda en ese contexto. Ahora, el tránsito a la plenaria del Senado requirió que el país también comprendiera que allí teníamos la oportunidad de seguir debatiendo, de seguir transformando el documento, pero imperó la desconfianza. Imperó la desconfianza en poder establecer un consenso en función de la educación inicial, en función de los diferentes niveles de educación y la garantía del derecho,
de la evaluación de los docentes y de la manera como se financia el sistema público. Para la próxima legislatura tendremos entonces que garantizar que sobre por lo menos esos 4 o 5 puntos el país tiene un acuerdo sobre la manera en que avanzará el sistema de educación. Ministra, pero la verdad, siendo realistas, el problema fue ese acuerdo y usted tiene gran responsabilidad porque usted firmó ese acuerdo, así pues digamos se haya caído la reforma, pues eso es básicamente culpa suya, que era la ministra de Educación la que firmó. ¿Usted daría un paso al costado por eso? Bueno, vamos a ver cómo se compone la comisión primera. En la comisión primera tenemos a la senadora Paloma Valencia y al senador David Luna, que en su presentación y en su exposición establecieron claramente cómo querían ver redactados, por ejemplo, los artículos de evaluación y educación media. Y creo que es irrespetuoso reconocer que nadie le impone a los senadores, ningún ministro le impone a los senadores la redacción de los textos por los que van a votar. Entonces, si la pregunta es si yo asumo una responsabilidad de retirarme de un cargo porque respeté las voces de las personas que componen una comisión, y si debería retirarme por abrir la puerta al diálogo social, es fundamental entonces preguntarnos si la invitación que estamos haciendo como país es a la imposición de una idea sobre otra, o si lo que estamos diciendo entonces es que el país no tiene la oportunidad de reconciliarse. La apuesta que hice como ministra en este proceso puede proponerle a los senadores, a los movimientos sociales, que la educación puede ser nuestro gran acuerdo nacional. Y eso debe entonces llevarnos a preguntar si cuando se generan otro tipo de mecanismos para la aprobación de las leyes, que también son cuestionados, entonces la puerta que el país le estaría abriendo a esta manera de construir leyes es por fuera del consenso y más por la confrontación. Esa nunca será mi manera de liderar una institución. Por el contrario, como una mujer chocuana criada enfrente de un río que conoce de primera mano todas estas necesidades, sé muy bien que si no logramos poner en el centro la dignidad humana, que la ley de educación restaure la dignidad humana, que se sienten todas las partes y acuerden cómo van a financiar el sistema, acuerden cómo van a permitir que ingresen los estudiantes al sistema de educación, seguiremos condenando a esta generación a décadas de rezago educativo. Ministra, usted dice que la próxima legislatura se va a volver a echar esa maleta al hombro, pero ministra, los representantes son los mismos, los senadores son los mismos, usted habla de la senadora Paloma Valencia y del senador Luna, ellos van a estar ahí, se va a discutir en la misma comisión, los de FECODE son los mismos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué va a hacer usted diferente? Porque yo sí creo que usted, ministra, lo intentó todo, firmaron hasta unos acuerdos en los que no estaban de acuerdo. Pues al final pasó algo muy especial y yo espero que eso siga su curso hacia el próximo semestre. Establecieron un acuerdo entre los senadores para reformular, por ejemplo, el artículo de evaluación, y eso es importante que el país lo sepa. Lograron las diferentes partes involucradas decir, entendemos que hay otras maneras de concebir la evaluación, pero también ahí hay un aspecto fundamental que revela esta coyuntura. Como gobierno nacional insistimos de manera sistemática, las leyes estatutarias reconocen derechos. Y los documentos que fueron pasando de una cámara a la otra tienen algunos artículos que son propios de leyes ordinarias. Por ejemplo, la evaluación docente, como lo he insistido de manera sistemática, es propia de una ley ordinaria. Entonces, nuestra propuesta para la próxima legislatura es, primero, a partir de hoy, abrir todos esos espacios de diálogo en diferentes regiones, instancias, corporaciones, para que llegue un documento lo más concertado posible. Aquí deben recordar siempre que el documento que radicamos en septiembre recibió más de 53,000 contribuciones en todo el país, después de diferentes audiencias públicas, y que seguiremos con ese espíritu. Este país debe reconciliarse, y si la educación es el camino para hacerlo, seguiremos liderando esa agenda hasta cuando sea necesario. Y luego vienen otros elementos que son importantes. En nuestro cronograma de trabajo sigue la radicación de la reforma al sistema general de participación.
Cuando se nos preguntó por el financiamiento de la estatutaria, siempre establecimos que como es una ley que reconoce derechos, pues es fundamental anclarla a otros proyectos. Entonces lo que deben esperar de este equipo de trabajo, con todas las articulaciones y espacios de concertaciones, la radicación nuevamente del proyecto de ley con su versión concertada, la ley estatutaria, la reforma al sistema general de participaciones, producto de las mesas de concertación de la ley de educación superior, también que ese proyecto de ley llegue a la Cámara o al Senado, dependiendo de la Cámara que se escoja para radicar, y esperamos radicar 2 proyectos adicionales. El estatuto docente etnoeducador, que es un compromiso también de gobierno y que necesita ser radicado, y finalmente la reforma a el ICETEX. Ese será un semestre bastante ocupado para todas las cámaras y comisiones que deben estudiar la educación. El transformar el sistema de educación no da espera y es fundamental que el país se ponga de acuerdo en que es fundamental que tengamos mejores condiciones de vida a través del sistema de educación. Ministra, un oyente me hace una pregunta. Yo no sé si usted esté al tanto. Él se llama Andrés Maecha. Señora ministra, si fue hundida la ley estatutaria de educación, ¿por qué en el punto 24 del orden del día de hoy, 20 de junio, se presenta el tema del bono escolar en Colombia? ¿Usted entiende esa pregunta? Sí, la entiendo perfectamente. Este es uno de los puntos de mayor debate, Julio, y el señor Maecha, y nuestra audiencia. Si está en el orden del día, que no lo tengo, este es un proyecto de ley ordinario, que justo uno de los grandes debates de FECODE en el primer comunicado fue sobre la supuesta inclusión de los bonos escolares en la ley estatutaria. Y no fue así. Este es un proyecto de autoría de la senadora Valencia, y si está en el orden del día, lo que significa es que se va a discutir ese proyecto, que no es de autoría de gobierno, que es de autoría de la senadora, y que tendrá el impacto que ese proyecto ha diseñado para que otras personas por esa ruta de acceso puedan contar con recursos de la nación para acceder a educación. Señora ministra, muchas gracias por atendernos. Entendemos su frustración y ojalá que en un futuro cercano, pues su sueño de una mejor educación para los colombianos se pueda lograr. Ha sido usted muy amable. A ustedes muchísimas gracias. Que tengan un gran día.